Hermanos, bienvenidos a nuestra reunión de cada día, donde hemos estado compartiendo palabras del Señor, oraciones, alguna palabra de contención, algunos consejos prácticos, de repente también nuestro entusiasmo, nuestra pena, nuestra pasión cuando descubrimos cosas que nos duelen, cuando hay tanta falta de responsabilidad de parte de nosotros en una situación tan grave como que se nos sale un poco el entusiasmo, sintiendo que hay gente que está haciendo un esfuerzo tan grande por ayudarnos y hay otras personas, ciudadanos de este país, que son tan irresponsables y como que de repente nos entusiasmamos. Pero lo que sale del corazón tiene que tener alguna validez. Vamos a orar para iniciar nuestra reunión de hoy. Y hoy día sería la 61 palabra que le subimos a la plataforma, al canal de YouTube. Han pasado 61 sermones o microsermones que compartimos con el deseo de orar por los hermanos, de traer una palabra de consuelo, de traer una orientación respecto a cuál es el rol de la iglesia, y estamos confiando en que estas palabras sean de consuelo para muchas familias. Hemos tenido lindas palabras de agradecimiento, no solo de personas de nuestra iglesia, de algunos hermanos, familiares, seres queridos de nuestra familia que han escuchado estas palabras y han podido tener un tiempo de reunirse alrededor de la familia y juntos escuchar algo que tenga que ver con Dios en nuestras vidas, en un tiempo realmente importante para nuestro país y para cada uno de nosotros. Tener un tiempo para dedicarle al Señor es una bendición. Así que vamos a orar y vamos a pedir que el Señor nos acompañe y esté presente con nosotros. Amén. Señor, pedimos la asistencia de tu Santo Espíritu en todo lo que vamos a hacer. Te pedimos que tú nos acompañes, Señor, en todo lo que vamos a compartir. Y queremos darte las gracias por guardarnos hasta el día de hoy. Bendice, Señor, a cada uno de los miembros, Señor, de nuestros seres queridos, nuestra familia, los que están lejos, Señor, que tú les cuides. Que tu bendición esté con ellos. Protégeles, Señor. No permitas que nada malo les suceda, Señor. Te seguimos rogando, Señor, que tú mantengas a raya esta pandemia, que tú permitas que comience a disminuir la cantidad de personas infectadas y sobre todo las personas que parten a la eternidad, Señor. Extiende tu misericordia. Te rogamos que consueles a las familias que han perdido algún ser querido. Señor, nos sentimos asociados a su dolor, porque así dice tu palabra, Señor, que tenemos que reír con el que ríe y también llorar con el que llora. Es el deber de todo cristiano ir en compañía y en solidaridad de los que sufren o están pasando algún momento difícil. Acompáñanos, bendícenos, Señor, y que todo lo que vamos a compartir tú estés con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, para nuestra meditación, 2 Corintios capítulo 8, del versículo 1 al 4, es una porción que queremos compartir. 2 Corintios capítulo 8, versículo 1 al 4. Yo ya la tengo separada aquí para la lectura. Dice así: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Amén. Esto es palabra del Señor. Bien, quería hoy día compartir alguna verdad un poco histórica de la iglesia primitiva. La iglesia nace en Jerusalén, después de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Se funda la iglesia en Jerusalén en una fiesta llamada la fiesta de Pentecostés. 50 días después de la Pascua nace la iglesia. Un día domingo, por supuesto, como lo hemos enseñado tantas veces en las clases que hacemos de Instituto Bíblico, porque Pentecostés significa quincuagésimo, es decir, sábado de la Pascua. 7 por 7 son 49, o sea, 7 semanas después tenemos 49 días, un día sábado. Y el día 50 necesariamente es un día domingo. Por lo tanto, la iglesia nace el día domingo. La iglesia se reúne el día domingo. La iglesia celebra el día del Señor, que es el día de resurrección, el día domingo.
para que aclaremos el concepto de que muchas personas dicen que no, que la iglesia cristiana se reúne el domingo por una cuestión del emperador romano. No, la iglesia cristiana siempre se reunió el domingo, nació un día domingo y celebraban su reunión el día del Señor. Eso está claramente establecido en el libro de Hechos. Por tanto, nuestro día de celebración de culto es el día domingo. Bien, esta iglesia nace en Jerusalén y tiene un crecimiento exponencial. La iglesia crece rápidamente. La Biblia dice que se hacían predicaciones donde se podía salvar o convertirse o asumir su condición de cristiano 3.000 personas, 5.000 personas por cada predicación. Entonces, la iglesia en Jerusalén creció en forma violenta, rápidamente. Ahora, esta iglesia creció bajo la administración de los apóstoles, pero creció en un contexto judaico. Era una iglesia exclusivamente de gente de nacionalidad judía. Y al principio se consideraba el cristianismo como una raíz del judaísmo. Pero no había ninguna persona que no fuera de nacionalidad judía. De hecho, había una distancia notable entre los judíos y las personas no judías, llamadas gentiles. Nosotros somos considerados gentiles, porque de alguna manera no tenemos la nacionalidad judía, algunos al menos. Bien, la iglesia en Jerusalén crece, aumenta su número, se convierte en una iglesia poderosa, llena de palabra de Dios, están los apóstoles, se hacen milagros portentosos, se cumple la promesa del Señor que serían cosas mayores, hay milagros extraordinarios. La Biblia dice que después llegó un tiempo que ni siquiera se le pedía a los apóstoles que pusieran las manos, sino que ponían los enfermos en fila, y cuando pasaba Pedro dice que solo el hecho de que su sombra se proyectara sobre los enfermos era suficiente para que ellos se fueran sanando. Mira qué impresionante. Esta iglesia crece de una manera enorme, pero con la visión de no compartamos con nadie la verdad del Evangelio, porque esto es solo para los judíos. La primera oportunidad entonces donde esta verdad se quiebra es una iglesia que se llama la iglesia de Antioquía. Van a predicar en Antioquía, llevan el mensaje de salvación, pero los que van, los misioneros, también hay algunos misioneros que no son de origen judío, y le dicen, ¿por qué no predicarle a todo el mundo? Este evangelio, ¿por qué tiene que ser solo para los judíos? Entonces rompen este principio de predicarle solo a los judíos y comienzan a predicarle a los griegos, a los romanos, a todo el mundo. Y la iglesia de Antioquía entonces se convierte en un nuevo polo de crecimiento del cristianismo. Tenemos entonces al principio como dos cabezas fuertes del desarrollo misionero. Uno, Jerusalén, por su naturaleza de ser la iglesia donde se fundó el evangelio. Pero luego nace Antioquía, que es una iglesia constituida indistintamente por judíos o por otras nacionalidades. Y aquí se produce un choque. Un choque que es saldado en el primer concilio, el concilio de Jerusalén, donde tienen que ponerse de acuerdo qué cosas se les va a exigir a los no judíos que cumplan de los principios de la ley mosaica. Los judíos tenían un montón de principios de su forma de llevar su religión. De hecho, se circuncidaban, había ciertos alimentos que no podían comer porque eran animales inmundos, tenían normas rituales muy rígidas. Entonces la pregunta era, ¿cuánto de lo que era la vida judía hay que exigirle a los nuevos cristianos que no son judíos? Y ahí entonces llegan a Jerusalén y se ponen de acuerdo y establecen ciertas normas, basadas especialmente en lo que tiene que ver con elementos como respetar el no comer sangre, se plantea como un principio, no practicar la idolatría, cuando se va a comer la comida de un animal que va a ser sacrificado, tiene que ser desangrado, y por supuesto evitar los pecados de tipo sexual, de adulterio y fornicación. Esas son las normas que se establecen para todos los cristianos. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿A qué me quiero referir? ¿Por qué hablé de este texto? Mientras la iglesia de Jerusalén crecía con algunos principios y palabras que Jesús dijo. Entonces en algún momento Jesús dijo que Él iba y también pronto volvería. Pero ese pronto no significaba en el mismo mes ni el mismo año, como lo entendieron los cristianos de la iglesia de Jerusalén. Los cristianos de la iglesia de Jerusalén pensaban que Jesucristo iba a volver en su generación. El Señor nunca dijo eso, dijo que Él volvería. Y dijo que habrían señales. Y algún día a lo mejor nos vamos a detener en las señales que tienen que ver con el tiempo en que Cristo tiene que volver. Entonces, ¿qué pasó? Muchos de los cristianos de Jerusalén comenzaron a desprenderse de sus bienes. ¿Por qué es? Pues si Jesús viene en un mes más, 2 meses más, ¿para qué tengo ovejas? ¿Para qué tengo negocios? ¿Para qué tengo propiedades? ¿Para qué tengo una parcela? Mejor
tomo ese dinero, se lo entrego a los apóstoles para que sigan predicando el Evangelio y para que se sostenga la necesidad de muchas personas de la iglesia que estaba en Jerusalén. Porque cuando nace la iglesia, crece la iglesia en miembros, pero también crecen necesidades. Entonces, la iglesia de Jerusalén es una iglesia preocupada de los pobres. Se da testimonio que en Jerusalén había una provisión diaria para todas las viudas, para todos los niños que no tienen alimentos. Es decir, es una iglesia con una responsabilidad ética y social que era innegable. Entonces, muchos dieron abundantemente, muchos bienes, y eran puestos los pies de los apóstoles para que los apóstoles los administraran de acuerdo a la necesidad de la iglesia. ¿Qué pasó con esta iglesia? Llegó un momento que comenzó a empobrecerse. Ya no habían recursos, ya no había dinero, ya no habían propiedades que ofrendar a la iglesia. Entonces, es en ese contexto que se encuentran los líderes de la iglesia de Jerusalén, que son todos judíos, ortodoxos, que quieren mantener ciertas normas del judaísmo, con los apóstoles que trabajan con el mundo gentil, entre ellos el príncipe del mundo de los cristianos que no son judíos o gentiles, que es el apóstol Pablo. Y se reúnen y resuelven la situación. Pero a esa altura ya Jerusalén está pasando mucha necesidad. Entonces, es muy, ¿cómo decirlo? Es muy especial la situación que se da. Porque, ¿cuál era la razón de los judíos para no predicarle a los griegos, a los romanos, o predicarle a otra nacionalidad, a los escitas, a quien fuera? Que ellos sentían desprecio por la gente gentil. Y en la reunión que tienen en Jerusalén, entonces, Pedro habla con Pablo y dice, Pablo, antes que te vayas, ¿te puedo pedir algo? Sí, lo que tú quieras. Mira, con tanta gente que tenemos acá, la iglesia ha crecido, tenemos tantas necesidades, ¿tú podrías reunir dinero entre las iglesias gentiles para enviar a Jerusalén? Mira, aquellos que sentían desprecio por los gentiles, ahora a través de Pedro están pidiendo recursos para sustentar la iglesia de Jerusalén. Entonces, es en ese contexto que aparece este capítulo 8 de 2 Corintios, donde se habla de una iglesia en particular, la iglesia de Macedonia. ¿Qué características muestra esta iglesia? Es una iglesia que de alguna manera está pasando un mal momento, está pasando un momento de estrechez. Entonces, cuando Pablo le escribe a los Corintios, le da a entender que los de Macedonia, a pesar de lo estrecho, a pesar de que había dificultad económica, a pesar de que no era el mejor momento para ofrendar y para enviar dinero a Jerusalén, a los hermanos que estaban pasando hambre en Jerusalén, aún así se esforzaron extremadamente. Es como una forma que Pablo le dice a los corintios, oye, esta iglesia que es una iglesia súper pobre, se comprometió y colaboró, ¿cómo ustedes no lo van a hacer, que es una iglesia bastante adinerada? Entonces, a eso se debe esta expresión de 2 Corintios capítulo 8. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Estas iglesias que están pasando estrechez, hay una gracia de Dios en ellos que se refleja en su generosidad. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Estaban pasando un mal tiempo, estaban pasando estrechez, estaban pasando dificultades. Y sin embargo, cuando Pablo dice, tenemos que enviar una ofrenda a Jerusalén, con gusto, con alegría, con mucho amor, ellos de sus pobrezas ofrendaron abundantemente. Entonces, dar gracias a Dios por lo que enseña el apóstol, en el sentido que se produce una cosa extraña. Los despreciados tienen que proveer para aquellos que los despreciaron. Mira cómo es la vida. Entonces ahí uno se da cuenta de que realmente uno no puede ir por la vida sintiéndose altivo y orgulloso, porque tú no sabes las vueltas de la vida. Tú no sabes cuando una persona que a lo mejor tú trataste así con un acto despectivo, o no lo tomaste mucho, o no, como dice la joven, ni lo pescaste, de repente puede ser la persona que te extiende una mano generosa. Y aquí se muestra en el texto claramente eso. La iglesia de Jerusalén, que despreciaba a los gentiles, después termina pidiéndole a los gentiles, nos pueden mandar una ofrenda porque tenemos muchas viudas, mucha gente pobre, muchos ancianos que atender y no tenemos recursos. Frente a esto, entonces, uno se da cuenta que la vida da muchas vueltas y que, por supuesto, en esas vueltas nosotros a veces terminamos sorprendidos. ¿Qué dice el texto bíblico respecto a nuestro deber o a nuestra labor social? Bueno, la Biblia nos anima a que procuremos ser generosos, que procuremos atender a la necesidad de nuestro prójimo, de nuestro hermano. Y que en ese acto de generosidad procuremos también al mismo tiempo que sea lo más discreto posible. Y ahí está la expresión bíblica que todos conocen, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Es una forma metafórica de decir,
tratemos de que cuando demos algo no sea para que los demás se enteren que dimos. Una de las razones por las que nunca publicamos las cantidades que aportan nuestros hermanos en la congregación para cualquier labor, cualquier trabajo, es precisamente para eso. No queremos avergonzar a aquella persona que por su situación económica, porque está pasando alguna estrechez, no pudo dar. No es el sentido. El sentido es recibir lo que con amor y generosidad los hermanos traen para hacer la obra de Dios. Y no vamos a estar nunca publicando y avergonzando a aquellos que dan poco, porque ese no es el sentido de la palabra. Al contrario, nosotros tenemos que tratar de hacerlo de la forma más discreta, porque eso es lo que enseña el Señor. ¿Por qué es importante contribuir a la obra de Dios? Porque de alguna manera, cuando la Biblia enseña sobre esta ofrenda que pide el apóstol Pablo por todas las iglesias gentiles y la lleva junto a otros hermanos a Jerusalén, les dice a los hermanos de la iglesia gentil, porque a lo mejor alguien le pudo haber preguntado a Pablo, ¿por qué le vamos a mandar dinero a ellos cuando ellos nos despreciaban? Ni siquiera querían entrar a nuestras casas porque decían que nuestras casas estaban contaminadas. No se atrevían a sentarse a comer algo porque decían que nuestras casas eran inmundas, y ahora tú nos pides que les ayudemos. Entonces el apóstol Pablo dice esto, dice: si ellos a ustedes los bendijeron con un mensaje espiritual que les permitió conocer a Jesucristo, es mucho que ustedes los bendigan a ellos con una ofrenda que les permita comer y tener algo para alimentarse. Entonces, siempre un acto de generosidad va a estar respaldado cuando nazca del corazón y cuando nosotros podamos hacer lo mejor por nuestros hermanos. Este es un tiempo para demostrar generosidad. Y yo quería agradecer a todos los que han hecho un esfuerzo. Yo sé que han hecho un esfuerzo grande para poder colaborar en la iniciativa que estamos llevando a cabo y que pretendemos cerrar a final de este mes con la entrega de cajas de alimentos y elementos de primera necesidad a hermanos de nuestra congregación o a hermanos que tengan necesidad, que a lo mejor no son de nuestra iglesia, pero son personas que necesitan recibir algo de alimentos. Haremos lo que podamos. El Señor conoce nuestros corazones. Haremos el mejor esfuerzo por extender nuestra mano de misericordia. Y así como nosotros hemos sido bendecidos, así como nosotros hemos recibido bendición, también debemos aprender a compartir de lo que Dios nos ha dado. Hay un versículo muy hermoso que está en el libro de Eclesiastés capítulo 11, versículo 1, que dice lo siguiente. Dice: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Nos da a entender este versículo que cuando uno extiende la mano, que cuando uno le ayuda a alguna persona, cuando uno tiene un acto de generosidad, de solidaridad, tú no sabes que después de mucho tiempo alguien te puede devolver la mano. A lo mejor no la misma persona, pero otra persona te puede extender la mano. Porque es un principio de la Biblia, que cuando sembramos, vamos a cosechar. Y el que siembra escasamente, cosecha escasamente. Y el que siembra abundantemente, también abundantemente va a cosechar. Entonces, nosotros estamos en un tiempo difícil. Y cuando leíamos de esta iglesia, que por supuesto la iglesia de Macedonia, que estaba pasando por un mal momento, a lo mejor muchos de nosotros tenemos razón para decir: pucha, no hay de dónde sacamos una ofrenda, de dónde mandamos un dinero, de dónde hacemos la transferencia si no hay plata, estoy sin trabajo. Entonces, frente a eso uno valoriza más a aquellas personas que, estando en situaciones extremadamente restringidas desde el punto de vista económico, igual trajeron su ofrenda. Y yo agradezco al Señor, porque igual como la iglesia de Macedonia, los vi hacer un esfuerzo, porque dice que aunque estaban pasando un mal tiempo, que en grandes pruebas de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Tenían pobreza, pero abundaron en riqueza de generosidad. Entonces, qué bueno, hermanos, cuando nosotros podemos ver el cariño, el afecto y el deseo de ayudar a hermanos. Recibimos ofrendas de diferentes lugares, incluso recibimos una ofrenda de la quinta región para apoyar esta idea, y estamos muy agradecidos con nuestros hermanos. Y de amigos que también, yo le decía a alguno, pero no tienes para qué, tú no tienes obligaciones, una invitación para los hermanos de nuestra congregación. Me decía: déjame, yo quiero colaborar también. Entonces les agradezco entrañablemente. Tenemos que aprender a sembrar, tenemos que aprender a ser solidarios, porque es una ley de la palabra del Señor. Cuando sembramos, vamos a cosechar. Entonces a lo mejor tú traes una ofrenda, a lo mejor no te van a devolver la plata, pero Dios te va a hacer cosechar en alegría, en paz en tu familia, en armonía. Dios no es deudor de nadie.
Por eso nos animamos siempre a que todo lo que hacemos en nuestros programas sociales, todo lo que tiene que ver con alimentación con personas en condición de calle, con llevar canastos de alimentos a los hogares que están pasando necesidad, lo hacemos con la absoluta convicción de que cuando tenemos una iglesia generosa, cuando tenemos hombres y mujeres que quieren honrar a Dios a través de sus recursos, esas personas van a ser bendecidas. Porque ese es el principio de la palabra. Si sembramos, vamos a cosechar. Ahora, cuando nosotros damos, no estamos dando porque queramos hacer un trueque con Dios. Yo te doy, Señor, si tú me das esto. No, uno lo da por gratitud. Somos deudores del Señor. No tenemos cómo pagarle a Dios lo que ha hecho por nosotros. Cuando tú puedes abrazar a tu esposo, a tu esposa, o abrir el refrigerador y tener alimento en tu casa, entonces es un motivo para agradecer al Señor. Es un motivo para honrar a Dios. A veces nosotros no nos percatamos de la cantidad de bendiciones que Dios nos da, la cantidad de misericordias que Dios tiene con nosotros. Entonces, como esta iglesia, la iglesia de Macedonia, que se esforzó, yo quiero dar gracias a todos los amigos, a los hermanos, que se han esforzado por enviarnos un aporte para llevar adelante un trabajo. La iglesia siempre está llevando alimentos. A veces llevamos 1 o 2 canastos de alimentos de lo que reunimos en nuestra Santa Cena. Esta vez queremos llegar a lo menos a 15 canastos para una de primera necesidad para la familia. Entonces es multiplicar más que por 10 la cantidad de aporte que vamos a hacer. Y yo les agradezco a todos ustedes que con mucho amor y con mucho cariño hicieron este esfuerzo por bendecir la obra del Señor. Tengan la absoluta seguridad que tenemos un registro, y si usted necesita ver dónde está su ofrenda, tenemos todo registrado para que todo eso sea transparente. Queremos bendecirles y queremos pedirle que, tal como dice la palabra, no es necesario que estemos pasando por una gran abundancia, o que estemos pasando, o que no hayamos ganado la lotería, no sé, para poder aportar. Cuando uno lo hace de corazón, aunque sea una ofrenda pequeña, Dios la mira con ojos de misericordia y Dios nos bendice. Oremos. Señor, en este tiempo difícil, donde hay 1000 razones para quedarse estático, hay 1000 razones para no ir a ninguna parte, no hacer nada, no colaborar con nadie, porque estamos tan preocupados de lo que estamos viviendo, que podamos mantenernos fieles a los principios de tu palabra. Es mejor dar que recibir, dice tu palabra. Y cuando damos tenemos que dar de corazón, con alegría, porque todo lo que se hace con el corazón y con fe son las ofrendas que tú recibes. Te doy gracias por mis hermanos, por nuestros amigos, por nuestros familiares, Señor, que con tanto cariño nos han permitido, Señor, reunir dinero para iniciar, Señor, este programa que pretendemos tenerlo finiquitado de aquí a fin de mes. Necesitamos tener todo listo para entregar estos alimentos. Que tu bendición esté con ellos, que tú les multipliques sus despensas, que tú, Señor, guardes sus trabajos, que tú les acompañes, Señor, que tú guardes sus hijos, sus hijas, su familia, sus viajes, bendice sus vehículos, bendice sus negocios, Señor, bendice sus actividades económicas. Gracias por nuestros hermanos que siempre nos apoyan, Señor. Pedimos tu bendición para ellos y va a ser seguramente una alegría muy grande poder llegar a un hogar y entregar alimentos que vienen de parte del amor de la iglesia y del amor de todos nuestros hermanos, familiares y amigos que han aportado con cariño para este proyecto. Te damos nuestra gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, agradecido con el Señor por todas las bendiciones y por toda su misericordia. Pedimos a Dios que el Señor les acompañe, que el Señor les guarde y que podamos salir, resolver lo que queda de este tiempo y que Dios apacigüe esta violenta enfermedad que está viniendo con nuestro país. Oramos por ustedes, están en nuestro corazón, muchas bendiciones y esperamos volver a encontrarnos mañana para llevar una nueva palabra de meditación a la luz de la Escritura. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté en su hogar. Amén y amén.